Buenos días, iglesia. En verdad es un placer para mí estar delante de ustedes en esta mañana. Antes de comenzar este sermón, me gustaría que me acompañaran en una palabra de oración a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, una vez más estamos delante de tu presencia en esta mañana para abrir tus escrituras delante de la iglesia. Te rogamos, Señor, que seas tú con este servidor para que todo lo que hable sea conforme a tu palabra y para que sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo. Padre, rogamos por aquellas personas que nos ven también a través de los medios de internet, porque de igual manera tu bendición los alcance y puedan entender este mensaje que tú has traído en esta mañana por medio de tu servidor. En ti oramos agradecidos y explicando estas cosas por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, antes que nada, quiero que me acompañen a la escritura en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para quienes han estudiado un poquito sobre Mateo, este libro es fechado más o menos allá por el año 50 al 70. Mateo, recordemos, fue uno de los seguidores del Señor, uno de sus discípulos. ¿Y quién mejor que él para hablarnos con propiedad de estas parábolas que el Señor Jesucristo en su momento nos transmite a través de su palabra? Estas dos parábolas, si usted las analiza, aunque son muy corticas, son dos parábolas muy poderosas en enseñanza, en riqueza espiritual. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque cuando usted las analiza, y esto es lo que vamos a hacer a continuación, a profundidad, se va a dar de cuenta de dos cosas bien interesantes: el valor inmenso por el reino de los cielos y, por supuesto, la aplicación a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, a través de la palabra de Dios, cuando la analizamos y empezamos a ir parte por parte, a sacarle esa riqueza espiritual que tiene para cada uno de nosotros. Y de allí la importancia de tener una lectura tranquila en un espacio donde ojalá no haya ruido y usted pueda ir paso a paso, como lo vamos a hacer en esta mañana. Antes de ello, quiero relatarle alguna vez que leí hace algunos años atrás una novela que para mí me causó muy buena impresión, y era de un periodista norteamericano llamado Ernest Hemingway, para quienes de pronto han estudiado un poco esa literatura norteamericana, que me conmovió sinceramente de comienzo a fin. Y esta película, si usted la lee en los libros, desarrolla muy bien la imaginación. Ojalá antes de ver la película, léase el libro. Este hombre nació el 21 de julio de 1899. Se destacó por su estilo de escritura, que era muy concisa y directa, así como sus novelas y sus cuentos que exploraban temas como la valentía, la pérdida y, por supuesto, la naturaleza humana. Entre sus obras más famosas se encuentra El sol también sale, y la que es mi predilecta, El viejo y el mar. No sé si ustedes, de los aquí presentes, alguna vez la han estudiado o la han visto en película.
por la cual este hombre recibe en el año de 1953 el premio Pulitzer. Para quienes de pronto no tienen idea qué significa ese premio, eso es como un Oscar de la Academia, pero en el campo periodístico. En el año de 1954, Hemingway fue galardonado por el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su influencia en la literatura del siglo XX. Des en cuenta que este tipo de literatos influencian tanto en la humanidad que llegan a galardonarlo con este premio, como lo hicieron en algún momento con nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Hemingway fallece el 2 de julio de 1961. Usted dirá, pero este man de qué está hablando, ¿vienes a hablar de Biblia o vienes a hablar de un literato? Bueno, esa es una introducción. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque es que es una historia muy bonita. Cuando usted la lea o la vea en película, se va a dar de cuenta que es una novela que gira en torno a la historia de un hombre de Cuba llamado Santiago, que él llevaba más o menos 84 días sin pescar absolutamente nada. Era un pescador de esa región y la mayoría de pescadores llegaban con algo a sus hogares. Pero este hombre llevaba 84 días, imagínense ustedes, sin pescar absolutamente nada. Y él toma una decisión bien tremenda y se adentra hacia mar adentro con la ilusión, con la esperanza de pescar algo. Bueno, el relato nos dice, gracias hermano, el relato nos dice que este hombre, una vez que se embarca mar adentro, al cabo de un tiempo, su persistencia le hace pescar un marlin. No sé si alguien sepa qué es un marlin. Un pez, lo que comúnmente conocemos como el famoso pez espada, que es más o menos, como para que tengan una idea de aquí, más o menos viene quedando como por acá. Sí, más o menos. Los pueden haber más grandes, pero imagínense en el tipo de pez con el que este hombre empieza a luchar. Dura luchando con él, demostrando su fortaleza, y al demostrar su gran persistencia y habilidad en la pesca, no quiere soltarlo. Obviamente el relato nos dice que logra su objetivo a pesar del cansancio y el dolor de sus brazos, de sostener ese animal, de ese tire y afloje, y él enrolle, suéltele un poquito y después vuelva y enrolle. Para quienes de pronto han tenido la oportunidad de pescar, eso es algo bien bonito, pero al mismo tiempo se requiere un poquito de fuerza cuando son este tipo de animales, mucho más tan gruesos. Entonces, el regreso de este hombre en la novela nos dice que logra atrapar ese pez y con esa alegría lo atan a un lado de su bote. Claro, entre ese tire y afloje, obviamente el animal sangró. ¿Y usted sabe qué hace la sangre en el mar? ¿A qué animales atrae? A los tiburones. Y efectivamente nos dice el relato que durante su viaje de regreso, los tiburones, por el olor de la sangre, se acercan al bote y se comen el pescado. Le dejan solo el esqueleto, por lo que él lo había amarrado bien al bote, pero el solo esqueleto quedó. La historia que les acabo de mencionar, hermanos y amigos y amigas que nos ven, nos relata ese valor, esa valentía de este hombre por conseguir algo, por mantenerlo y aún así, a pesar de que tenía los solos huesos, llevarlo de regreso a la costa. Por lo menos había algo que exhibir y era ese esqueleto que le había quedado. Santiago, a pesar de perder ese gran pez, el relato nos dice que él regresa con ese, como entre alegría y como en esa zozobra, esa tristeza de saber que pudo cogerle el mejor pez de su vida, pero que tristemente los tiburones se lo comen. La historia es una metáfora, hermanos. Y si usted no tiene o no sabe qué es una metáfora es como resaltar el valor de aprovechar el tiempo, como en este caso el tiempo es oro, no lo desperdicie. Y dentro de esta metáfora, Santiago, a pesar de perder ese gran pez,
Si usted lo nota, en el relato demuestra una valentía que muy pocos pescadores tienen, que solo los más avesados logran su cometido cuando se adentran mar adentro. ¿Y por qué traigo esa historia a colación? Bueno, cuando miramos el relato de Mateo, de estas dos parábolas, la primera es el tesoro escondido. Si usted analiza este relato, note usted que aquí hay varias cosas para resaltar. La primera, ¿qué hace que una persona no le diga al dueño de esa tierra que ha encontrado un tesoro en su predio? Aquí entraría lo que llamamos la ética. Si ustedes alguna vez han estudiado algo sobre la ética tiene que ver con lo que uno puede hacer y lo que no debe hacer, y de dónde puede y hasta dónde no debe. Como dicen algunos, para que tengan una idea, la caballerosidad del hombre va hasta donde la decencia de la mujer lo permite, como para que tengan ustedes una idea de lo que es la ética. Y también en esa parte encontramos en dónde queda la ética de esa persona frente al dueño de la tierra. Claro, si ustedes miran el relato de la Escritura, el Señor no lo menciona, no lo dice. Pero es allí donde, si Dios no lo permite, de pronto será un tema de otro sermón, la ética. Y mire cómo es tan importante en la vida de nosotros. Pero hoy quiero hablarles y centrarme sobre ese tesoro. Deseo que este sermón, mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi estimado amigo, mi estimada amiga que nos ve en las redes, lo ponga a meditar en algo. Y en esto, en lo siguiente. ¿Qué tiene usted como lo más valioso e importante en su vida? Analice un poquito esta pregunta. Y en este orden de ideas, como dice Waldo, no me lo diga a mí, piénselo para usted y Dios. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por eso tan valioso para conservarlo con usted? ¿A qué estaría dispuesto? Y la última, ¿qué le hace pensar que eso que usted considera tan valioso y por lo cual lucha cada día por alcanzar, le dará la felicidad, la tranquilidad y a su vez la seguridad en su vida presente y futura? ¿Por qué lo digo? Porque cuando analizamos el pasaje, debo agregar que algunas cosas de ese pasaje le llaman a uno poderosamente la atención. Y en este orden de ideas, analizamos que en la época del Señor era común el enterrar, valga la redundancia, en tierra los tesoros más valiosos que la persona tuviera. ¿Con qué fin? Con el fin de que no vinieran los ladrones y la robaran. Por eso algunos optaban por comprar sus predios y dentro de esos predios la famosa huaca, enterrarla, ¿no? El tesoro. Y es esto lo que nos dice el Señor en el tiempo de su época. Habían banqueros, pero no había bancos. Y suena como algo contradictorio. ¿Cómo así? Hay banqueros, pero no hay bancos. Bueno, cuando miramos Mateo capítulo 25, versículo 27, allí se nos habla de esto. Pero vuelvo y reitero, cuando uno entra en detalles, de allí es donde usted empieza a mirar cómo es importante analizar desde la etimología de las palabras lo que realmente significaba en esa época el banco. Pues yo me he tomado la tarea de mirar en el griego, y en el griego se nos habla de una palabra trapeza, que significa mesa, que es lo mismo. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor llega al templo, Él encuentra una cantidad de cambistas con palomas, con monedas y con todo tipo de sacrificios que se tenían que hacer allí para que la persona o el oferente fuese perdonado de sus pecados, dependiendo del estatus de cada quien. Entonces, si el tipo era rico, la famosa vaca alazana, una vaca gorda, sin defecto, roja,
como se conoce allá en Medio Oriente, y esa era la que tenía que él pagar para que fuese sacrificada por sus pecados. Si era una persona estrato nosotros, estrato 2, estrato 3, pues más o menos un corderito, un becerrito. Y si era una persona muy pobre, demasiado pobre, tenía que pagar por los famosos palomitos. En el sistema sacrificial, obviamente, también habían las ofrendas mesías, pero pues eso no es tema de este sermón, sino para que tengan una idea de lo que se ofrecía en el templo. Ahora, ¿qué sucede cuando llega el Señor Jesucristo y encuentra a estos cambistas? Dice la Escritura que Él voltea las mesas. Y Él dice muy claro, la casa de mi Padre, que debe ser llamada casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué pasaba con estos sacerdotes? Bueno, resulta que el oferente venía con su animal o con su dinero, en el caso de que no tuviera animales que transportar desde la tierra lejana donde se encontraba, él llevaba su dinero y él decía, bueno, quiero tal animal. Pero los sacerdotes tenían su negocio. Le decían, no, qué pena, pero ese dinero que usted trae está contaminado. Entonces ese dinero no se lo podemos recibir acá, a menos que usted quiera ofrecer algo, pues le podemos cambiar este dinero que ya está aquí, santificado, y usted nos da lo que vale y nos da un excedente. ¿Sí me hago entender del negocio que ellos tenían? Tenían para todo negocio. Si usted traía un animalito, llámese un corderito, unas palomas, para sacrificar, decían, no, esas palomas vienen contaminadas. Ese animal viene contaminado. Entonces, le podemos ayudar, pero eso va a requerir que usted nos pague. Entonces, deje ese animal que está impuro aquí, le damos este que ya está purificado y nos da el excedente. Y así lo hacían con todo, las palomitas y toda esta serie de cosas. Por eso es que cuando el Señor llega al templo, Él voltea esas mesas de los cambistas y les increpa, les dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre, que debe ser una casa de oración, en una cueva de ladrones. Bueno, en cuanto a este tesoro escondido, fíjense que aquí se mencionan varias cosas que la persona que encuentra este tesoro tenía que hacer. La primera, escarbar en la tierra para poder encontrar ese tesoro. O sea que no solamente iba a escarbar en uno o en otro lado. Ustedes han visto hoy en día cómo encuentran los tesoros, que tienen un aparato que va sonando, pi, 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 y ahí donde suena más duro, ahí empiezan a acabar. Algunos tienen suerte y encuentran un pedazo de metal, otros encuentran simplemente chatarra, pero hoy hay otros que han encontrado buenos tesoros. En esa época no había esos aparatos, pero la persona se daba el lujo de entrar a estas tierras. El relato no nos lo dice. Entraban a escarbar, así como dicen algunos, a la topa tolondra, a ver qué se podían encontrar. Pero aquí se nos habla de que el que encontró ese tesoro, como sabía que ese terreno no era él y corría el riesgo de que el dueño le dijera, mira que esto es mío, es mi terreno, por lo tanto es mío, no le pertenece, me perteneces a mí. ¿Qué hace? Va y lo esconde en otro sitio, del mismo terreno. ¿Y qué hace? Va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. El relato, vuelvo y reitero, no nos dice, no entra en detalles, no nos dice cuánto valió ese terreno, si le valió más, si le valió menos. Lo cierto es que este hombre compra ese terreno con el propósito de echarle mano al tesoro que se había encontrado. Debía hacerlo para mí, lo que yo analizo el relato, en diferentes horas y en diferentes lugares y en diferentes días, para que no sospechara. Vuelvo y reitero, el relato no entra en detalles, pero viene a mi mente todo este tipo de situaciones cuando uno se mete de lleno a leer este relato. Luego que lo encuentran, lo esconde, y por eso lo esconde en un sitio que solamente él sabe, para que cuando él compre ese terreno pueda echar mano y obviamente incrementar sus riquezas. Ahora analicemos la otra parábola, la parábola de la perla de gran precio. Fíjense que aquí se habla de un mercader, un comerciante que siempre está buscando perlas valiosas, muy finas, o sea, no cualquier perla. En cuanto a la búsqueda, se nos dice que el mercader está constantemente en la búsqueda de perlas preciosas y por ende él no se entretiene, no pierde su tiempo en cualquier perla. Él tiene ya muy claro
qué tipo de perlas va a buscar. Cuando hace algunos años las esmeraldas eran tan famosas aquí en Colombia, venían de muchas partes, inclusive de regiones donde ha estado mi hermano, a comprar esas esmeraldas. ¿Ustedes sabían que las mejores esmeraldas que hay en el mundo son las colombianas? Las famosas gotas de aceite. No sé si han visto algunos programas de televisión donde muestran cuál es una muralla, cuál es una esmeralda más o menos y cuál es la famosa gota de aceite, que es la considerada más valiosa en el mundo. De hecho, Colombia tiene la esmeralda más valiosa que hay en el mundo, que es como el puño de la mano de un ser adulto. O sea, imagínense lo grande que es. Y no la han vendido, simplemente la tienen, creo que es en el Banco de la República. Cuando miramos la perla de gran precio, este comerciante encuentra una perla de gran valor en todo sentido. Esta perla tiene unas características bien particulares y quiero que las analicemos. La primera, son raras de encontrar. La segunda, son difíciles de hallar, por eso le toca estar en varios mercados, estar en varios puertos, estar en diferentes lugares. La tercera, son extremadamente bellas, son únicas, poseen un brillo extraordinario y excepcional. ¿Ustedes han visto o conocen algún momento las perlas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo la naturaleza las gesta ya en la profundidad del mar? ¿Y cómo tienen que tener especial cuidado para sacarlas, para abrir inclusive donde están metidas? ¿Se han visto alguna vez ese proceso? Es muy bonito, pero también es muy peligroso. Porque sabemos que a mayor profundidad hay animales mucho más peligrosos, los tiburones, los famosos tiburones martillo y hay otros que son agresivos. Por último, poseen una superficie lisa y tienen una forma perfecta, es decir, usted ve esa perla, no le encuentra ningún defecto. Por eso es tan costosa. Su tamaño suele ser considerablemente grande en comparación con las demás. Es algo que resalta a la vista. Su valor, por supuesto, es incalculable, representado en mucha plata. Y mucho más para los coleccionistas, ¿no? Para aquellos que les gusta hacer collares y cosas especiales, obviamente eso va a requerir de mucha plata. Su pureza, ya dije que no tiene imperfecciones de ninguna clase, llámese manchas o cualquier otro defecto. ¿Por qué he traído estas dos parábolas en este día, en esta tarde? Bueno, quiero que usted compare estas dos parábolas con el reino de los cielos, con el reino al cual ustedes y yo hemos sido agregados desde ya hace algún tiempo, algunos, otros recientemente. En el contexto de estas dos parábolas se habla del reino de los cielos, que el Señor nos dice que es de un precio incalculable. ¿Y por qué es incalculable? Se preguntará usted. Bueno, porque hubo un ser especial que vino de otro mundo a nacer, a vivir y a entregar su vida por ustedes y por mí. Por eso es importante que valoremos que no está por demás los esfuerzos que hagamos por conseguir dicho reino, que se puede decir que si es preciso mantener ese valor dentro de nosotros, entender por qué ese sacrificio, entender cuál es ese propósito por el cual Dios a usted y a mí nos alcanzó. Es un precio que no cualquier hombre estaría dispuesto a pagar. Cuando usted ve en las películas algún funeral donde se habla, donde se ven los famosos entierros, usted ve que hay mucha gente que se quisiera botar al hueco con el difunto. ¿Se ha visto esas películas? Que yo quiero estar con él. Ustedes se imaginan donde el sepulturero les hiciera caso. ¿Quiere estar con él? ¿Ha visto? Vaya. Allá. Échele tierra. No creo que todos estuvieran dispuestos, ¿verdad? Pero miren lo importante de ver este precio por el cual, o el valor que el Señor Jesucristo pagó por todos nosotros y que lo quiso hacer voluntariamente. Que al encontrarlo vale la pena sacrificar todo lo que se hace necesario en esta vida para obtenerlo, pero ojo, también para conservarlo.
Porque de nada nos sirve, hermanos, que se nos haya predicado el Evangelio, que hayamos creído y que en este caminar en algún momento digamos no vamos más. Por X o por Y motivo. Por pruebas, por dificultades, por tentaciones que el enemigo coloque delante de nosotros. Por eso es importante que valoremos ese regalo tan maravilloso que Dios quiso darnos hace más de 2000 años en la cruz, y de ese Hijo que voluntariamente quiso entregar su vida para que ustedes y yo hoy en día estemos acá. Pero también quiero invitarle a algo a manera de conclusión, y es que deseo terminar este sermón, mi estimado hermano, mi estimada hermana, con algo que ojalá lo deje reflexionando a usted. Y es que es importante que también aprendamos a ser agradecidos. Agradecidos con Dios. Decía Waldo en su estudio del Islam que los islamistas son personas que oran mucho. Y si usted lo ve en las películas es así. Si usted lo ve en la vida real es así. Y yo, cuando Waldo exponía eso, hacía esta reflexión. ¿Qué tanto nosotros valoramos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto la estamos atesorando? Y cuando hablo de atesorar, la hablo en el sentido de meditar, la hablo en el sentido de vivirla, aplicarla a nuestras vidas en cada una de las situaciones en particular que ustedes y yo vivimos a diario. ¿Y qué tanto queremos seguir cultivando ese tesoro que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, el mundo en la actualidad está viviendo unos cambios demasiado bruscos y muy rápidos. A lo bueno, como dice Isaías 5:20-21, le están llamando malo, y a lo malo bueno. Y muchos de nosotros, tristemente, estamos apoyando ese tipo de ideologías. En la iglesia del primer siglo, lo que más se tenía presente era la doctrina, la comunión, la reunión, que es la misma comunión, y el estar pendiente de sus hermanos en afianzar su salvación en Cristo. Si usted lee el libro de Hechos 2, del 2:41 en adelante, ahí usted va a darse cuenta cómo era esa unidad de la iglesia, cómo era esa preocupación de los apóstoles, porque la gente entendiera no solo el sacrificio del Señor, sino que empezara a cultivar entre ellos el amor, el compromiso con Dios y el compromiso con quienes tenían a su alrededor. Cuando miramos, para terminar, ¿por qué es importante que tengamos presente nuestro tesoro, que es nuestra salvación, y de cuidarla? Tenemos que analizar que cuando Dios nos habla a través de su palabra, tiene un propósito muy, pero muy concreto. ¿Qué es cuál? Nuestra salvación. A eso venimos. No venimos aquí a calentar asiento, no venimos aquí a tomar tintico, cafecito, lo que sea. Venimos con un propósito mucho más loable, que es nuestra salvación y la de todos nuestros seres queridos. Amén. Pero dentro de ese proceso, también se nos dice a través de la palabra que tenemos que hacer sacrificios, como los que hicieron estas personas, como lo que hizo este hombre en la analogía. Tener que sacrificar días, noches, tener que sacrificar inclusive su propia presa que había cogido, por salvaguardar su propia vida. En el reino de los cielos, que es a donde Dios nos lleva, a donde nos quiere invitar, se nos dice que allá vamos a tener la tranquilidad que usted menos imagina. Allá estaremos adorando a nuestro Dios, eso sí que no le quepa duda. Así que si aquí no le gusta cantar, allá le va a tocar. Así es sencillo. Con su voz de tarro, con mi voz gruesa, con mi voz aguda, con la que sea, pero vamos a estar adorando a nuestro Dios las 24 horas, si es que allá se mide el tiempo. Eso nos dice el libro de Apocalipsis.
Cuando cada uno reciba su recompensa, Apocalipsis capítulo 2, versículos 7 y 10, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, será salva, se le va a dar su recompensa. Por eso es importante que ahora que estamos aquí, hermanos, vengamos con una disposición de aprender, pero también de practicar. Y usted empieza a practicar desde su casa, desde el momento en que sale de este local, aún aquí, con el solo saludo, con el solo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y se nos dice que es importante que aprendamos a enseñar también a otros de que el reino de los cielos no se va a conseguir tan fácilmente. ¿Y por qué lo digo? Mire, habrá gente que escuchará y le entrará por acá y le saldrá por acá. Pare de contar. Dios nos está llamando a través de su palabra a un verdadero cambio de vida. Algunos, como dicen en el argot popular, nos estamos dando la pela por dejar cosas que nos estorban en nuestro caminar con nuestro Dios, para que cuando lleguemos tengamos algo de mérito. Porque yo digo que nos vamos a morir y no vamos a ser perfectos 100%. La perfección la tendremos allá cuando estemos en la gloria con nuestro Dios, por su misericordia, no por obras, para que nadie se jacte, dice el apóstol Pablo. Pero es necesario que hagamos esas obras y empecemos entre nosotros. Amén. Por último, quiero hacer una cordial invitación a quienes nos ven a través de las redes sociales y a quienes están aquí presentes. No permita que Satanás le robe ese tesoro que Dios le ha dado a usted por la vida del Señor Jesucristo. No permita que nada ni nadie le distraiga de la meta que es esa eternidad con el Señor. Aquí tenemos un gran tesoro, hermanos, amigos, amigas, que es su palabra. Atesorarla no es meterla por allá debajo de un escritorio, de una mesa o en un atril. Atesorarla es entenderla y practicarla. Con eso quiero que me acompañen en una palabra de oración a nuestro Dios. Oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu providencia, porque es a través de ella que tu Hijo Jesucristo vino a nuestras vidas hace ya algunos años. Padre, entendemos que en la actualidad la humanidad, en su gran mayoría, está siendo distraída por el maligno, de muchas formas, de muchas maneras, y la iglesia no está exenta a ello. Somos fáciles de distraer, Señor, y lo reconocemos, y por ello también te pedimos perdón, y por ello también te rogamos que nos ayudes a enfocar nuestras miras, nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas, Señor, en conseguir, en mantener y en preservar nuestra salvación. Señor, no permitas que nos vayamos de este mundo con las manos vacías. Ayúdanos a llevar muchas almas a ti. Ayúdanos a llevar mucho fruto partiendo de nuestra vida delante de ti. Y permítenos, Padre, que quienes nos conocían como antes éramos sin ti, hoy en día vean algo diferente en cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra. En ti oramos y suplicamos estas cosas por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.